Esta historia nos cuenta cómo funciona aquel mundo, en el cual existen humanos llamados Raiders, los cuales son individuos que cazan criaturas sombra y consiguen tesoros de estas mismas, además de fungir como protectores de la humanidad. Siendo uno de los trabajos más peligrosos de ese mundo, por lo que estos son conocidos por toda la humanidad anunciándolos con el nombre de héroes. Incluso estos son objetos de inspiración e incluso de envidia. Nos dirigimos directamente con nuestro protagonista, el cual estaba muy molesto por el trato que un ejecutivo le estaba ofreciendo a cambio de una buena suma de dinero, debido a que básicamente tendría que ofrecerse como escudo humano en una raid de mazmorra. El ejecutivo que le estaba ofreciendo aquel trato, era el encargado de contratar a los raiders que no pertenecían a ningún gremio, por lo cual contactaba a gente como nuestro prota. Sin embargo, en su caso, no fue contratado desde hace bastante tiempo, por lo cual creerían que estaría desesperado por dinero, por lo que le ofrecerían un trabajo como escudo en una mazmorra repleta de monstruos del tipo no muertos. Ese trabajo tan arriesgado que se le ofrecía al prota, en su mayor parte era porque es un raider de clase guerrero, los cuales se caracterizan por solo poder combatir de frente contra los monstruos y por recibir demasiadas heridas, lo cual causaba que no solamente eran lentos e ineficientes en su trabajo, sino que además recibían demasiadas heridas. En cambio, la clase de los de magos era totalmente distinta. Estos podían ser muy eficientes y al mantenerse en una buena distancia, no solían salir tan dañados como la clase de los guerreros. Nos situamos 11 años en el pasado. En ese tiempo la clase de los guerreros era grandemente respetada y muy útiles. Nuestro prota en sus años en el instituto, recibió un puntaje muy bueno en el examen de aptitudes para convertirse en un despertado. Terminó siendo admitido en una de las mejores academias en las cuales se centraban en entrenar a los despertados, en la cual logró conseguir una aptitud mágica del 97%, siendo en realidad el mejor puntaje de entre todos los magos del mundo, incluso considerablemente superior al mejor puntaje del segundo puesto a nivel global, el cual le pertenecía a Seoina, la cual obtuvo un puntaje del 92%. Mientras que su puntaje de aptitudes de combate, tan solo era del 34%, al final terminó escogiendo la clase de combate tan solo porque en esa época los magos eran los más menospreciados de todos, al tan solo servir para incrementar los atributos físicos de los guerreros, por lo cual por sí solos no podían servir para nada en un combate. Mientras que en la actualidad, la brecha de poder entre los magos y los guerreros se hacía cada vez más grande. Sin embargo, el prota en estos momentos tan solo era guerrero inferior del rango de. Viendo la circunstancia en las que se encontraba y tomando en cuenta que sus decisiones lo llevaron hasta ese momento, sin tener más opción aceptaría el trato con tal de sobrevivir en el negocio de los héroes. Al día siguiente nos encontramos enfrente del portal que fungía como entrada a la mazmorra. El prota estaba esperando al ejecutivo debido a que éste le mencionó que se iban a ver antes de que ingresara a la mazmorra, pero al final no se aparecía por ningún lado y en los pensamientos del prota se percata que no tenía idea de él porque era un simple ejecutivo. Sí, por el contrario era un mago de rango a lo que fácilmente le podría abrir puertas en cualquier gremio que quisiese. En ese momento un guerrero, amigo de nuestro prota, se acerca a saludarlo y tienen una pequeña conversación en la cual se invitan a comprar unas cuantas copas tras acabar con esa mazmorra. Sin embargo, el prota realmente no tiene dinero siquiera para comer, por lo que mucho menos tendría para gastar su dinero en esas cosas. Su amigo le dice que no se preocupe, a pesar de que la anterior vez también fue el que pagó todos los tragos, esta vez también estaría dispuesto, pero sería la última vez. Finalmente la mazmorra estaba por ser abierta en 30 minutos, por lo que todos se dispondrían a acomodar sus cosas para entrar. Cuando se entra a una mazmorra, los raids tienen que encargarse de dos cosas. La primera es la posibilidad de cruzarse con una inesperada fortuna con la que te cruzas en una mazmorra, pero tienen la particularidad de manipular la mente de los raiders, provocando que dejen de pensar lógicamente, y llevándolos de esa manera directamente a una trampa, por lo que podría ser que en realidad sean tesoros o por el contrario una sentencia de muerte. Nos trasladamos directamente a la mazmorra, en la cual se encontrarían luchando contra los zombies y trabajando como escudos humanos para que los magos pudieran matar a la horda de zombies sin ser dañados. Los magos comenzarían a conjurar sus hechizos, en los cuales recitaban un tipo de conjuro de activación, con los cuales pueden activar la magia de diferentes tipos elementales. Atacarían fuertemente al mismo tiempo con una gran ferocidad, acabando y destruyendo por completo a todos los zombies de la zona muy fácilmente. Se abren paso por la mazmorra de una manera muy sencilla y fácil. Estando a las puertas de la sala del jefe, el prota se dispondrían a revisar sus objetos obtenidos en esa mazmorra, teniendo en cuenta que era de rango, sin dudas tendría cosas muy útiles. Al revisarla cuidadosamente se percata que su ventana de estados tenía una apariencia muy extraña, lo que por alguna razón le causa un pequeño dolor de cabeza. El sistema SIR se ha caído, conexión con el usuario se cortará temporalmente, el reinicio ha fallado.
En ese momento una presencia desconocida se posa en la oreja de nuestro prota, por lo cual en su ventana de estados el sistema comenzaría a ejecutarse en modo seguro por la interferencia de aquella presencia y de igual manera el modo seguro ha fallado, por lo que la presencia tendría campo libre. Nuestro protagonista no tenía idea de lo que estaba sucediendo, eso jamás ocurrió antes y tampoco sabía que era esa presencia desconocida que resonaba en su cabeza y le pedía que siguiera una luz. En ese instante, una luz verde comenzaría a emanar de la nada y las cuales comenzarían a formar una especie de camino para que el prota lo siguiese, por lo que por la curiosidad de la situación no podría detener sus piernas y seguiría aquel camino. El sistema estaba caído, por lo que no podría acceder a la ventana de estados pero se ejecutaría el modo seguro. Era algo que nunca ocurrió antes, incluso teniendo en cuenta que él era un despertado desde sus 10 años y que desde entonces jamás vio algo parecido. Daré una breve explicación del sistema de ese mundo el cual era llamado Asir. Este sistema era una referencia a los dioses asgardianos tales como Odín y Thor. Se cree que el nombre del sistema se originó del Asir, el cual fue el bastón final de esperanza para la humanidad después de llevada al borde de la extinción. Hace 20 años, exactamente en el 2011 se originó la gran calamidad en el Océano del Pacífico. Un gran árbol gigante de la nada brotó y en ese momento empezarían las conspiraciones. Algunos creían que era un árbol bendito, otros simplemente pensaban que era el árbol de la extinción humana. Sin embargo, en realidad era conocido como Yggdrasil, el cual era el árbol del mundo que aparecía en la mitología nórdica. Al 9º día después de que dicho árbol creciera completamente comenzó la gran calamidad. Por todo el mundo un desastre de escala sin precedentes llamados monstruos comenzó a desatarse, lo que causó que la mitad de la humanidad muriese ante esos monstruos y la otra mitad terminaron muriendo por las hambrunas y plagas. En ese momento, cuando la humanidad estaba en desesperación, una pequeña luz de esperanza nació para la humanidad, siendo esta un chico rubio de gran poder el cual derrotaría a muchos monstruos extremadamente fácil. Era el primer humano despertado, además era un humano que empuñaba la autoridad de los dioses que aparecieron en ese entonces. Al frente del prota estaría una puerta gigante de la cual emanaba una luz brillante de color verde sumamente llamativa. Seguramente era una sala de tesoros y si fuera una real estaría seguro de que si contara con muy mala suerte como mínimo podría venderlos en miles de dólares. Con eso podría renunciar a ese trabajo tan asqueroso de una vez por todas. Sus ojos irradiaban codicia. Al abrir la puerta se percata que aquella sala era increíble, siendo bastante grande y a pocos metros se encontraba seguramente lo que estaba buscando, un tesoro de gran valor. Estará a punto de tocarlo. Su ventana de estados finalmente le comenta que se recuperó parcialmente el sistema y sus funciones. Además, un nuevo objeto de equipamiento se ha adquirido, siendo ese el objeto que acababa de conseguir en esa sala. Sin duda alguna al fin alcanzó la cumbre de su suerte y menciona que las cosas buenas siempre llegan en masa, como dice el dicho. Aquel objeto era el famoso ojo perdido de Odín de rango mítico, siendo el único objeto mítico que existía. Habilidad activada: derivación universal del rango X. Esta habilidad le permite al prota convertir la magia en una forma de fórmula con la cual la podría destruir, y además podía usar la fuerza mágica consumida dependiendo del rango de la magia destruida. Esta habilidad no solo tenía esas cualidades, sino que portaba unos efectos los cuales permitían que tuviera una compresión completa de las runas mágicas y además que pudiese usar toda clase de magia sin usar algún encantamiento, es decir, desde su mente. Además podía usar cartas en blanco, las cuales podían ser consumidas para copiar otras habilidades, pero esto tenía un límite y era las cartas en blanco que éste gastaba tras copiar una habilidad. Nuestro protagonista no lograba creer que eso fuese real, era demasiado encontrar un objeto de rango mítico nunca antes visto y de tanto poder. Con eso se podría convertir en el hombre más rico del planeta, teniendo en cuenta que un objeto rango S era vendido por millones de dólares. Esa vida de porquería finalmente estaba llegando a su fin. Estaba muy interesado por aquel ojo, por lo que no vio ningún inconveniente si se lo equipaba para probarse. Un objeto de rango mítico era una oportunidad que no se ve por todos lados y se moría de la curiosidad por verlo en acción. Se equiparía el objeto y saldría en su ventana de estado que tras la vinculación no se lo podría quitar, por lo que cancela inmediatamente el proceso debido a que no estaba dispuesto a quedarse con algo tan valioso, siendo que podría venderlo fácilmente y vivir su vida al máximo tranquilamente. Además, el límite de edad para subir de nivel eran los 20 años, por lo que sería inútil incluso si quisiera seguir raideando usar ese objeto, teniendo en cuenta que no podría seguir subiendo de nivel en lo absoluto. Tras un rato, nuevamente se une al equipo de expedición en el que estaba, para ir por el jefe de la sala. Le menciona a su compañero que esta vez él pagaría las cervezas y con una sonrisa continúa caminando, y trágicamente en ese momento, se desploma el techo del lugar en el que se encontraban, cayendo una neblina morada, la cual era venenosa y si continuaban respirándola no durarían mucho con vida. Cuando estaban por escapar se percata de que en ese momento estaban siendo atacados, y el amigo del prota es atravesado por una espada de gran tamaño la cual le arrebata por completo la vida.
Nuestro protagonista entra en pánico y sale corriendo inmediatamente. En sus pensamientos está seguro de que esas no eran acciones de un monstruo, al ser muy bien planeadas, aprovechando el pánico y el desconcierto del momento para atacar y matar a todos los presentes. Seguramente eran un grupo de personas que querían ver caer al nuevo gremio Meteor con un crecimiento exponencial, por lo cual ir a la entrada no era una opción, y podría terminar muerto, por lo que sería mejor esperar dentro de la mazmorra durante un tiempo. Un encapuchado le menciona a nuestro protagonista, llamándolo incluso por su nombre, que sabía que este sobreviviría de alguna forma a ese ataque. Se percata que esa persona que estaba frente a él, era aquel persona que se esmeró tanto por darle ese trabajo en el que sería usado como un simple escudo humano. Nuestro prota estaba intentando pensar cómo lo podría derrotar, teniendo en cuenta que es un mago de rango, estando en el ranking del 2% a nivel mundial, por lo que sería imposible derrotarlo al no ser particularmente habilidoso, pero al no ser tampoco débil quizás podía lograr algo. Lo más sensato que podría hacer era mantener la boca cerrada, teniendo en cuenta que solo quiere la cabeza del gremio Meteor. Por supuesto que quisiera vengarse por lo de sus camaradas caídos en combate, que dieron sus vidas en el frente de batalla con sus escudos, y sobre todo su amigo que acaba de fallecer, pero realmente no puede hacer nada contra un Rangua. En ese momento es atacado por una cadena de fuego a gran velocidad, la cual a duras penas logró esquivar, recibiendo un rasguño en su rostro, percatándose de que si no hubiera reaccionado a tiempo estaba muy seguro de que hubiera muerto. Al parecer el objetivo no era solo el gremio Meteor, debido a que el tipo no vaciló por un segundo y continuaba atacándolo con todo. Hyang a duras penas lograba esquivar todos esos ataques, recibiendo muchísimo daño. Nuestro prota solo era un rango de, porque estaba un tipo tan fuerte detrás de su cabeza intentándolo matar con tanto empeño. Quizás había alguien con deseos de matarlo, una persona que lo quisiera ver desaparecido, y en ese momento podrían aprovechar para eliminarlo también. Teniendo en cuenta que fue invitado a esa misión con tanto empeño, seguramente esa persona sería su propio padre. Aquel sujeto se comenzaría a reírse a carcajadas, y lo felicitaría por ser tan listo. El prota comenzaría a lamentarse y le hace una pregunta. Hace 5 años esa persona también pidió algo así en ese entonces, y el sujeto le confirma todas sus sospechas. Su padre ordenó que eliminaran a su madre, y tiempo después ordenaría que eliminaran también a su propio hijo. En ese momento, con todas sus emociones a flote, activaría el ojo de Odín. Algo está particularmente extraño. El mana estaba creciendo a un ritmo exponencial, por lo cual el tipo se dispondría a acabar con la vida de Hyang inmediatamente. Sin embargo, Hyang estaría completamente inmóvil. Al estar a punto de recibir el impacto, activa el ojo y destruiría el ataque mágico inmediatamente. Por primera vez, aquel mago vio como un sujeto dispersó su magia, eliminándola por completo, como si no hubiera lanzado nada, algo completamente impensable. Nuestro prota le menciona que le eliminaría de la manera más dolorosa posible. Copiaría la habilidad del Jian Bomin usando una tarjeta blanca, para posteriormente usar la propia técnica contra su adversario, técnica mágica de nivel alto que le tomó varios años aprender. El combate verdadero comenzaría. Hyang estaría lanzando constantemente la cadena de rayos, mientras que su adversario usaría incluso varias técnicas más para golpear a nuestro prota. Sin embargo, al momento de intentar golpearlo usa el ojo de Odín y disipa por completo el ataque, tomándolo con la guardia baja. Casi lograría golpearlo, pero el mago activaría un poderoso escudo de mana. Sin embargo, al momento en el que lo activa con una mirada fría, nuestro prota destruye ese escudo atravesando a aquel mago, dejándolo moribundo en el suelo. Este le pediría que por favor lo dejase vivir, pero Hyang le comienza a atacar consecutivamente en puntos no vitales para que su agonía durase más, y terminar al final sufriendo muchísimo más. No le quedaba nada de mana en su cuerpo, por lo que a pesar de que usó ese objeto mítico por sus heridas y sus pocas energías que le quedaban, moriría, y así fue. Nuestro protagonista termina muriendo. En el más allá, la ventana de estado le menciona que el sistema operativo entró en funcionamiento, por lo cual el tiempo regresaría en el periodo en el cual el usuario más desee. Haces una regresión, por lo cual sería una segunda oportunidad para nuestro prota regresando al pasado. En aquel momento, se menciona el nombre del nuevo sistema en funcionamiento, llamado Sistema Nornir. Ese sistema es el adversario del sistema Asir, además de ser observado a partir de ahora por los dioses y adquiriendo otra habilidad pasiva, Ojo Absoluto de Dios. Los dioses en contra del sistema Asir están observando. Hyang despertaría en su cama por la mañana, conservando todas las habilidades que obtuvo en su vida pasada. Con su madre en ese periodo de tiempo aún con vida, se arrojaría a abrazarla. El prota consiguió regresar a la fecha del 15 de noviembre de 2020, la habilidad lo regresó en el tiempo a su periodo más deseado. Su cuerpo aún no estaba recuperado al 100%, se encontraba apenas al 20% de su recuperación.
No podía creer que lo que estaba sucediendo en ese momento se encontraba en su viejo hogar. Una ventana de información le ha arrojado una nueva misión: el descanso es la madre del éxito. Se trataba en que debía descansar al milagrosamente sobrevivir a la muerte. Se le pedía que recuperara su salud a más del 80%, recompensa carta en blanco. El prota estaba intentando comprender la situación rápidamente, era una prioridad absoluta, si la información era correcta. El día en el que se encontraba sería exactamente 11 años en el pasado, en el cual se encontraba en la escuela en el tercer año de la secundaria, pero ahora solo una cosa era segura: definitivamente esa era una nueva oportunidad para cambiar su vida. Al empezar a comer junto a su madre, se le escapan un par de lágrimas. Su madre se preocupa un poco debido a que últimamente ha estado actuando muy extraño, debido a que de la nada empezaba a llorar en ocasiones, siendo que era un chico tan callado y reservado que aún así llorase de esa manera, le parecía muy extraño. El prota simplemente le responde con que tuvo una pequeña pesadilla, y que en realidad tenía algo que contarle, y es que aplicara para ser un mago. Su madre estaría muy sorprendida, creía que le iba a decir que en realidad tendría miedo de aplicar a academia militar, a pesar de ser una gran institución, es un tanto peligrosa y entendería si quisiera aplicar a una academia normal, pero el hecho de que haya decidido que cambiara su clase de guerrero a mago, simplemente la dejó sin palabras. Su madre simplemente le pregunta si no era una decisión repentina del momento, y este le responde que en realidad lo estuvo pensando por mucho tiempo, a lo que ella responde que es libre de escoger lo que él quisiera, ya sea magia o algo más, siempre lo apoyaría. Finalmente ha completado la misión, el descanso es la madre del éxito, por lo que ha obtenido una carta en blanco como recompensa por completa la misión. Todavía no comprendía qué era el sistema Nornir, pero valía la pena aprovecharlo al máximo. Ahora que tenía el conocimiento del futuro, sabe sobre ruinas que podría monopolizar, y sobre todo tiene una memoria bastante buena, al punto donde incluso ha actuado como un navegador en las mazmorras. El único problema son las habilidades, y es que era que, con la excepción de cadena de rayo y derivación universal, todo lo que tenía eran habilidad de clase guerrero. Y sobre todas las cosas su nivel y todas sus estadísticas se han reiniciado, por lo que son las mismas que tenía en ese periodo de tiempo. Solo las habilidades pasivas se encontraban exactamente iguales al periodo del tiempo del que venía. A través de la habilidad, un observado por los dioses, fue que pudo conservar todas sus habilidades pasivas antes del salto temporal. Su efecto era el siguiente: después de la regresión, todas las habilidades pasivas son mantenidas cada vez que el nivel del usuario aumente, todas las estadísticas subirán en 1, y además la mayoría de los dioses contra Asir lo están observando. De momento aumentaría sus estadísticas, y sobre todo aumentaría la resistencia, debido a que incremente su capacidad de cansarse de tareas repetitivas, si se especializaba primero. Es una estadística con la que sentiría efectos notables mientras aumenta de nivel. Actualmente, en ese momento, los magos eran tratados con desprecio, pero los Leis con habilidades de curación eran las excepciones. Estos son tratados de la mejor forma posible debido a que incluso sin ser Raiders, sus habilidades pueden ser muy útiles en otros campos, por lo que son bien recibidos a donde sea que vayan. Por lo tanto debería de poder conseguir una habilidad de curación con su nueva carta. El único inconveniente es que encontrarse a un despertado con una habilidad de curación no era para nada fácil. Además no tenía idea de cuántas cartas le daría el sistema, de seguro no eran demasiadas. Un objeto como esas cartas sin duda destruyen el balance de poder. En ese instante, lo estaba llamando su amiga de la infancia, con la cual solía pasar bastante tiempo al vivir cerca. Era su mejor amiga con la cual soñaba con ir a la academia juntos, pero su vida terminaría demasiado pronto. En esta ocasión cambiará las cosas. En esa ocasión la Santa Sanguian se encontraba en camino para dar una lección en el centro, y su amiga le estaba invitando a ir. Era un pez gordo, con su habilidad mágica sacrificio. Vemos como la Santa se le estaba explicando sus obligaciones del día, en las cuales se explican que tenía que ir a dar una charla motivacional a los raids al aire libre en el centro, y a continuación después de eso, está la raid de mazmorra de rango B cerca del distrito Soumbak, luego después una inspección de la estación base en el campo Wanyu, y después de eso ir a Estados Unidos de manera inmediata. Y su ayudante parecía muy preocupado, cada vez se le veía más pálida, se estaba cediendo con una agenda extrema durante meses, y fuera de eso la habilidad sacrificio la estaba consumiendo. Si hubiera una persona con ese hechizo de curación de tanto alto nivel, al menos la podrían tratar, definitivamente a ese ritmo va a fallecer. Nos dirigimos con nuestro prota,
el cual para ese momento su amiga de la infancia le estaba jalando el brazo para pasar entre la multitud. La santa era una curandera de primera categoría, no solo era conocida a nivel nacional, sino también en el mundo entero. Durante una época en la que trabajar haciendo incursiones no era común, ella era una persona que intentaba proteger a los ciudadanos antes que cualquier otro, pero dentro de 2 meses va a caer en una condición crítica, durante la incursión a la mazmorra Itaewon culpa de su hechizo sacrificio. Tras el discurso, se nos explica que en realidad las personas que incursionan, son realmente menos del 20% de los despertados. Al ser un trabajo tan peligroso como el de luchar contra monstruos en primera línea, muchos fallecen a diario. El prota le diría a su amiga, que tendría que ir a un lugar más antes de finalmente irse, y esta sorprendida le dice que no la debería dejar sola en un lugar como ese, pero le responde que en realidad pensaba no debería de tener problemas con encontrar el camino de regreso a casa con la edad que tenía. Está muy molesta, le contesta de verdad era el peor de todos, con una sonrisa la intenta calmar y le menciona que solo estaba bromeando, llama a su madre hace un rato y vendrá por ella muy pronto. Antes de irse le menciona, que cambió su carrera a magia, por lo cual espera que después le enseñe un poco de su magia, y se va rápidamente. Después de un rato, encontraría el auto en el que se moviliza la santa, y le diría a su chofer que no vino como un fan, vino para encontrarse personalmente con la maestra del gremio. Al escuchar eso pensó que era otro fanático loco por los incursores, por lo que se pondría extremadamente molesto, y le dice que no importaba que tan fanático de los incursores sea, no tenía derecho de venir de repente de esa manera. El prota le respondería, que realmente conocía que la sacerdotisa tenía una enfermedad incurable y conoció cómo curar esa enfermedad, pero lejos de calmar al chofer se pondría aún más furioso y le gritaría furiosamente de donde escuchó el rumor de la enfermedad de la sacerdotisa. En ese instante la sacerdotisa abre la ventana de su auto y le pregunta si acaso se podía hacer responsable de lo que había dicho acerca de su cura a esa enfermedad. Respondería firmemente con un por supuesto. Se irían al lugar más privado para hablar acerca de esa cura, pero lo primero sería hablar acerca de cómo se enteró de su enfermedad, y le respondería contundentemente que le diría de dónde se enteró acerca de su enfermedad, pero una vez que se lo diga no la curaría. Le responde con que era un chico de verdad muy audaz y eso estaba bien, pero ahora irán directo al grano, como planeaba curar. Y le responde honestamente, planeaba copiar su habilidad sacrificio. El chofer enloquecería de furia debido a que pensaba que le estaba tomando el pelo. Esa habilidad sacrificio era una habilidad única que incluso supera las habilidades de rango S, que son el pináculo de todas las habilidades y no la tiene ningún otro ser humano en ese planeta más que la sacerdotisa. Se pueden heredar o simplemente pueden ser únicas de ese individuo, no heredables de ninguna manera, mientras que las normales pueden ser memorizadas a través de una fórmula. No existían fórmulas para las habilidades únicas. Le pide tácitamente que se debía calmar. Si no fuera capaz de hacerlo nunca habría ido en primer lugar. En realidad la habilidad de sacrificio como tal era una ofrenda a los dioses, por eso se llamaba sacrificio y por ende no podía curarse a ella. De otra manera habría un defecto en el concepto de curarse a sí misma usando la fuerza vital propia para curarse. La sacerdotisa menciona que, si estaba dispuesto a ir tan lejos, entonces estaba bien con ello y activaría su habilidad. Inmediatamente activa su carta en blanco, y registra la habilidad sacrificio como suya. Menciona que creía que no confiaba aún en él, por lo que primero tendría que ganarse su confianza. De esa manera activa su habilidad sacrificio y le menciona que ahora sí que podrían empezar las negociaciones. Sorprendentemente, al obtener la habilidad sacrificio, habilidad de rango única la cual creaba una onda de curación que ayuda a la mayoría de los aliados a recuperar su vitalidad y estado. Además, si se usan no muertos, cambiará la habilidad de ataque juicio de luz. Y no solo eso, como extra una habilidad copiada con el consumo de una carta en blanco provocaba que la penalización de consumo propio de vida no se aplicara. La sacerdotisa le pregunta con una cara sonriente qué deseaba el gremio. Solo el hecho de que podría curar su incurable enfermedad fue suficiente para querer negociar con él, y este le pide que se convierta en su patrocinadora. Le pregunta si lo que quiere es que le ayude a crecer como un deidad, y este le contesta que simplemente tenía sueños muy grandes, pero para poder alcanzarlos sabe que solo será capaz de conseguirlos con conexiones y dinero junto con otras cosas. Para esos momentos le gustaría recibir apoyo del gremio. La sacerdotisa le dice que estaba completamente de acuerdo, invertir en él valdría la pena al 100% y sobre todo en su talento. Sin embargo le pone una condición y es que se uniera a su gremio, y le da unas cuantas razones. La primera es que está el hecho de que descubrió de que la maestra del gremio estaba enferma. Esa es información clasificada que solo unas pocas personas conocen y su descubrimiento de eso sugiere que su habilidad de investigación era muy alta. Lo copió su habilidad perfectamente,
la cual nadie más fue capaz de lograrlo, y aunque podrían haber más como él en un futuro próximo, era un hecho que tener esa habilidad le daba posibilidades infinitas. Y el tercer punto era el más importante de todos, y era que incluso cuando estaba enfrente suyo no estaba mostrando ni una sola pizca de nervios, y un niño que no está nervioso enfrente de la maestra del gremio le parecía demasiado atractivo. Este le pregunta, si acaso no era ilegal que un chico que aún no es un adulto legalmente se uniera a un gremio. La santa le contesta, los derechos de prioridad de negociación eran el derecho de un gremio para apoyar el crecimiento de Heredar cadetes, que todavía no eran adultos, y una vez que los cadetes se vuelven adultos, el gremio los tendría como prioridad sobre los otros en firmar un contrato con ellos, lo cual normalmente era una oferta solo disponible para los monstruos de rango genio. Definitivamente era una buena oportunidad, sin embargo no necesitaba decidir inmediatamente, lo mejor era concentrarse en curarla primero. Además no sería demasiado tarde para considerar su próximo paso más tarde. Comienza con la curación, una onda de curación mágica surge de su cuerpo, y con ello la santa se comienza a curar. El chofer de la santa se lanza de inmediato al suelo, y le pide perdón por lo que había dicho anteriormente. Aquella habilidad de curación tuvo efecto completo y como extra su habilidad pasiva primeros auxilios ha incrementado al nivel 19. La santa se levanta de su asiento e inmediatamente se percata que la curación fue completada, y no sentía ningún tipo de síntoma. Nuevamente le recalca que piense de una manera adecuada acerca del contrato. Antes de irse les pide un pequeño favor. Le llevan hasta la mazmorra de bajo rango que le pertenecerá al gremio Yeonhwa. Debido a que la Academia Milas es un lugar donde se reúnen los genios, necesitará subir niveles para competir contra los otros si quiere sobrevivir en un lugar como ese. De antemano, consiguió preparar artículos de curación y herramientas simples, que van a ser necesarios para la incursión a la mazmorra. En cuanto al equipamiento le prestaron los artículos de gremio de repuesto. Aunque solo era mazmorra de rango E, entrar solo siempre representaba un peligro, por lo tanto por seguridad se le entregó una piedra de teletransportación, con la cual puede volver a la entrada del gremio inmediatamente si la rompía. Al entrar en la mazmorra, se percató que el aura de su entorno era muy distinto y anormal al común. Aparecerían varias sombras alrededor del prota, intentando sujetarle y llevársele. Debido al sistema Nornir, él sería transportado a un área específica. La ubicación actual sería la Tierra de los Muertos, DL. Al llegar, no entendería lo que estaba sucediendo. Sin embargo, uno muerto le ataca inmediatamente, y este al percatarse consigue esquivarlo a duras penas, pero aún con esa se da cuenta de que fue atacado con una flecha con veneno de parálisis. De igual manera no era un problema. Se autocuró con la habilidad de sacrificio por lo cual ha quedado intacto. De nueva cuenta es atacado pero en esta ocasión ha podido detener el ataque a tiempo. Desafortunadamente enfrente suyo, se encontraban 4 espectros, junto con el arquero esqueleto y un zombie. El mundo de los muertos, era supervisado por la hija de Loki llamada Hel. Es uno de los 9 mundos en la mitología nórdica. La mazmorra fue hecha después de los 7 mundos, excluyendo Midgard y Asgard. El mundo de niebla y escarcha Niflheim, el mundo de fuego Muspelheim, mundo de los gigantes, Jotunheim, mundo de los elfos Alfheim, mundo de los elfos oscuros, Svartalfheim, mundo de los dioses Vanaheim, y por último el lugar más frío y oscuro de todos de donde existe el otro mundo, Heim, es decir el mundo de los muertos donde se encontraba. Sin embargo, al ser uno de los 9 reinos, sería un excelente lugar para probar todas sus nuevas habilidades al máximo, por lo cual le sacaría el máximo provecho. Es atacado por un zombie, pero consigue bloquear el ataque a tiempo, y logra asestarle un gran golpe directo, con el cual ha logrado derribar a aquel zombie. Carga un ataque mágico, y de un solo golpe con las cadenas de fuego ha conseguido derrotar a un espectro por lo cual ha adquirido 70 puntos de experiencia. Es atacado de la nada pero logra esquivar el ataque. Actualmente no tenía experiencia como mago, pero usaría sus habilidades de la manera más eficaz posible. Activa sus cadenas de fuego nuevamente y derrota a los espectros, recibiendo de esa manera 140 puntos de experiencia. No podía dejar pasar una oportunidad como esas. Con sus habilidades sin lugar a dudas podía vencer a esos no muertos fácilmente. Se lanza a atacar al no muerto y con pura fuerza física dándole de lleno con su báculo mágico lo elimina, pero desafortunadamente por darle con su bastón mágico en lugar de usar una espada, parte el bastón por la mitad. Recibió 50 puntos de experiencia. Originalmente al ser un guerrero no estaba acostumbrado a usar un bastón mágico, y no conocía cómo los magos reaccionaban ante ataques cercanos. No tuvo de otra que reaccionar como me lo hace un guerrero, usar cualquier cosa como arma a su disposición,
aunque ese no era el momento de actuar como lo solía hacer solo por ganar unos puntos de experiencia, terminó rompiendo esa arma que debería de ser ciertamente valiosa. Eso de todas formas no cambiaría el resultado, por lo que activa su habilidad mágica Sacrificio, la cual al ser dirigida a un no muerto, se convierte en una habilidad de ataque Juicio de la Luz. Con ella aniquila tanto al espectro que queda con vida junto con el zombie, subiendo de esa manera fácilmente un nivel completo. Cuando se sube de nivel, se recupera como si de una poción de curación se tratase, y no podría haber llegado en mejor momento esa subida de nivel. Si no fuera por el nivel subido en ese momento estaría actualmente en graves problemas. Al ser una habilidad única consume grandes cantidades de energía. Ese lugar era demasiado peligroso, nada más llegar tuvo que enfrentarse contra varios oponentes al mismo tiempo. Está claro que esa falla fue provocada por el sistema Nornir, y por lo tanto debería de abandonar ese lugar de inmediato con la piedra de teletransportación. En ese instante detrás suyo, sentiría una aura de color sangre realmente terrorífica y voraz. Sin dudas algo en esa dirección se estaba acercando, y no era una criatura débil, eso lo tenía más que claro. En cuestión de segundos, ya no podía respirar en lo absoluto, pero qué diablo era lo que se estaba acercando. Eso pasaba una y otra vez por su mente, pero de algo estaba completamente seguro: si no se movía de inmediato estaba completamente muerto. Con un palo se atraviesa la pierna y con ello consigue recuperar sus sentidos. Lo primero que debería de hacer era ver a la criatura discretamente, pero se percataría que detrás suyo, justo en su espalda, se encontraba una criatura de bestial tamaño. Exactamente era el jefe de la mazmorra. Sombra Nocturna ha aparecido. Se le informa al prota que la diferencia de nivel era demasiado alta, por lo cual era peligroso y se le pidió escapar de la mazmorra inmediatamente. Definitivamente, no podía ir en contra de esa criatura, por lo cual no tendría otra opción más que tomar su artículo mágico de teletransportación. Desesperadamente intenta activar el artículo, pero aquella criatura estaba a punto de alcanzarlo. La criatura era demasiado fuerte, no alcanzó a activar el objeto de teletransportación y con un solo ataque recibió un daño gigantesco, de tal manera que incluso vomitó un poco de sangre por su boca. El sistema le avisa que la cantidad de puntos de vida ha caído brutalmente, y debería de usar un objeto de recuperación de forma inmediata. La bestia se postra enfrente del prota, y este, con su cuerpo destrozado, le era muy complicado de por sí moverse en lo más mínimo. Cerraría sus ojos y esperaría que esa criatura terminara su trabajo de la manera más rápida e indolora posible. Sin tener ninguna otra opción para sobrevivir, espera al momento de su final. De manera sorprendente, la criatura detuvo su ataque, lentamente abre sus ojos de poco en poco. Se da por sorprendido cuando se percata que aquella criatura detuvo su ataque a unos pocos centímetros de distancia. Una mujer apareció de la nada, y le menciona a la criatura que ese chico era un invitado importante y además había sido ella misma la que lo invocó a ese lugar personalmente. Era aquel muchacho que nació para hacer llevar el destino de ser el adversario. Aquella mujer misteriosa menciona que nunca pensaría que el adversario sería un simple niño, con un físico bastante normal, además de una magia poderosa pero insuficiente para batallar contra los Asi. No comprendía todavía por qué Louki eligió a un niño tan común como el adversario. Sin embargo, a pesar de que la conversación le intrigaba, su conciencia estaba a punto de perderse, seguramente por la extrema cantidad de sangre perdida en el ataque de aquel monstruo. Aún así se derrumbaba en ese momento, todos sus planes serían inútiles. Tendría demasiada desconfianza de aquella mujer extraña y peor aún teniendo aún a esa criatura tan cerca. De alguna manera tendría que aguantar y encontrar una forma de sobrellevar la situación. Aquella mujer le responde que a pesar de que aún era solo un niño, era demasiado débil. Ragnarok se estaba acercando demasiado rápido, por lo que tenía que hacerse más fuerte y hacerlo más rápido. Además, si no conseguía fortalecerse lo suficiente y regresaba a ese infierno, lo eliminaría primero. Sin embargo, si lograba fortalecerse, sin lugar a duda lo recompensaría. Pero el tiempo límite era de 2 meses, por lo que si no conseguía derrotar a esa bestia, su destino sería la muerte. Sorprendentemente, al despertar, lo primero que se da cuenta es que sus heridas están por completo curadas. Además, se encontraba en la entrada de la mazmorra, pero eso no pudo haber sido un sueño, debido a que aún tenía la misión que le impuso esa mujer. Realmente, estaba bastante confundido, pero lo que tenía más que claro para ese momento es que esa mujer no era humana y sin lugar a dudas su poder es de temer, y por lo tanto debería de hacerse más fuerte pase lo que pase. Si se detuviese, ciertamente moriría a manos de esa diosa. Las cosas no pintaban realmente bien para el prota. Su estilo de pelea era realmente básico y eso era un problema teniendo en cuenta que su meta era de convertirse en mago. Debería de por lo menos empezar por lo básico, y eso solo sería posible con un maestro, y curiosamente para ese momento recibe un mensaje de la maestra del gremio. En primer lugar, la verdadera razón por la que no escogió mago,
Era por su naturaleza indecisa, la cual lo llevó a escoger la clase de guerrero tan solamente por la gente que le rodeaba o por la televisión, los cuales siempre elogiaban a los guerreros sin cesar, y mientras que los magos eran más despreciados y tratados como basura. Al llegar a la sala se topa con la santa, esta le dice que le ha estado esperando, se nos comenta los beneficios que obtuvo el prota, los cuales eran un subsidio mensual para vivir y un suministro interminable de equipo del gremio hasta el rango B. Además, al despejar las mazmorras, incluso los beneficios serían un 80% para el prota y tan solo 20% para el gremio. Era un contrato que solo se le ofrecía a los raiders que tuvieran rango. El prota, sin dudas, conocía que eso le permitiría solo pensar en fortalecerse sin preocuparse por el resto, pero aún tiene una condición para aceptar el contrato, y se trataba acerca de que la misma maestra del gremio le enseñase a usar la magia y formas de lanzar hechizos. La líder del gremio era un deidar de rango S de las pocas que existían en el mundo, y por fortuna aceptaría de inmediato. Estaba muy interesada en lo que sería capaz de lograr, por lo cual es un placer enseñarle, pero antes de eso quería comprobar su talento, es decir, quería probar su poder. Con un chasquido activa un poderoso hechizo, con el cual llena de un profundo color azul la sala entera. Aquel hechizo era conocido como un cubo de mana. A partir de ahora tenía que superar a ese cubo de mana un hechizo bastante poderoso, y si conseguía sobrepasarlo le entrenaría sin lugar a dudas. En palabras del prota, normalmente, un cubo de mana era utilizado por los magos que eran al menos de rango E, los cuales querían mejorar su compresión y sensibilidad acerca del mana, pero como todavía realmente no se acostumbraba a ser un mago, eso podría ser realmente muy exigente. Estamos a casi nada de finalizar el video. No olvides suscribirte y darle a like. Eso me apoya muchísimo de tal forma que mis videos les llegan a más personas. Tampoco olvides activar las notificaciones para estar al pendiente de la continuación lo más pronto posible. Hasta la próxima.